Buen día, somos El Perú Me Gusta, un portal para el emprendedor peruano y del mundo. Te presentamos Ordena Ahora, una plataforma virtual que potenciará tu negocio. Señores, ¿cómo están? Que tengan un buen día. Mi nombre es Héctor Valdivia y hoy vamos a tocar, creo yo, uno de los ítems más representativos, más importantes en la creación de una empresa. ¿Quieres crear una empresa de alimentos y bebidas? Llámese bar, llámese restaurante, llámese heladería, llámese juguería, sanguchería, lo que sea que esté referido a este sector, lo primero que tienes que hacer es tu receta estándar. ¿Y por qué tu receta estándar? Porque básicamente para colocarle precio a este producto, a este emprendimiento que quieres hacer o que quieres tener, lo primero que tienes que saber es cuánto te va a costar este producto. Y para eso, la herramienta fundamental para saber el costo del producto es la receta estándar. Entonces, veamos qué es una receta estándar. Dice, la receta estándar es una fórmula escrita para producir un plato de comida de una calidad específica y una cantidad deseada. Por supuesto que sí. Una receta que tiene que tener los ingredientes que el plato debe tener. ¿Qué más tiene que tener? Las cantidades. Fíjate lo importante que es esto. Las cantidades de los ingredientes en función de una unidad de medida que para ti sea fácil utilizar. Puede ser kilos y litros, o puede ser gramos o mililitros, o puede ser onzas y libras. Va a depender de la zona geográfica en la que estés y cuál es la unidad de medida más conveniente para ti. Lo que sí se sugiere siempre es que la unidad de medida de producción sea igual a la unidad de medida de compra. Quiere decir que si yo compro en litros, tú trabajes en litros. Si yo compro en mililitros, yo trabaje en mililitros. Si yo compro en kilogramos, trabaje en gramos. O sea, si voy a hacer una receta de comida, si compro papa en kilogramos, debo trabajar esta papa también en kilogramos. Y si no lo hicieses, pues estás haciendo algo errado, porque el factor de conversión es importante en este sentido. Entonces trata de trabajar bajo este consejo. La receta estándar muestra la cantidad exacta de cada ingrediente usado, así como su preparación exacta. Fíjate cuando hablamos de exactitud, y es que la estandarización es un proceso, y un proceso que tiene una cualidad. ¿Y cuál es esta cualidad? Que el producto final siempre sea el mismo. Lo que se busca, o que lo que busca la receta estándar, es que el producto final siempre sea el mismo. Y eso es algo importantísimo en un restaurante. Si yo voy a comer un plato de comida a tu restaurante y me encantó, básicamente lo que hacemos hoy, el consumidor actual, ¿qué es lo que hace? Va y lo pone en su Facebook, o lo pone en el Instagram, o lo comenta. ¿Qué sucede en este caso? Que los mejores amigos o los amigos más allegados a esta persona le van a decir dónde es el lugar, vamos, o lo que también ocurre siempre es que yo vaya con mi familia y le diga, mira, encontré un lugar, un point, un punto, no sé cómo lo llaman ustedes, pero encontramos este sector o esta empresa que prepara sus alimentos de manera exquisita, muy bueno, muy rico, y la presentación es extremadamente bueno. Entonces lo peor que te puede ocurrir a ti como empresario es que yo regrese con la familia y el producto ya no sea el mismo en presentación, ya no sea el mismo en sabor, ya no sea el mismo en cantidad. ¿Qué está fallando? Es que tus cocineros no están respetando la receta estándar. ¿Eso es perjudicial para quién? Obviamente es perjudicial para ti como empresario, porque vas a perder clientes, no vas a fidelizar los clientes que tienes que fidelizar, y finalmente tu margen va a decaer. Y la idea siempre es, y nuestro eslogan siempre es, aumenta tu margen, que básicamente es lo que queremos. ¿Qué debe contener una receta estándar? Pues ya lo comentamos, información detallada de ingredientes, la forma de preparación, o sea, tiene que estar detallado, paso 1, qué debo hacer, paso 2, qué debo hacer, paso 3, qué debo hacer. Tan detallada la receta estándar que si tú vas a mezclar, tienes que decir cómo mezclar. Lo debo mezclar en forma circular, lo debo de mezclar de arriba a abajo, lo debo de mezclar de manera envolvente, cómo es que lo debo hacer. Todos esos detalles finos tienen que estar en la receta estándar. O sea, dejamos de lado el secreto del chef. No, y es que el secreto no sirve porque fíjate que primero y el fin principal es que tu producto siempre es el mismo. Pero el otro fin primordial de la receta estándar es que tu costo sea exacto. Porque básicamente que a partir del costo es que yo coloco precio de venta. Si yo no sé el costo, ¿cómo puedo colocar precio de venta? La estadística dice que las cantidades de restaurantes o de negocios que abren desde el sector de alimentos y bebidas, que abren casi el 60% quiebra. ¿Y por qué quiebra? Porque sus costos están mal hechos. Pregúntense ustedes si sus costos lo están llevando de manera correcta, si están respetando la receta estándar, o por último, si tienen una receta estándar. Y ojo, la receta se ha hecho para cuidarla.
La receta se ha hecho para aplicarla y la receta se ha hecho para repetirla siempre. Seguir los procesos. Para eso es que se hace una receta estándar. Dice, contiene información adicional sobre las cantidades que se utilizan y los costos totales. Fíjate, la receta me va a dar a mí el costo total del producto. Cuánto es lo que yo invierto. Cuanto más calidad le des a tu producto, mayor será su costo. Si tú le das calidad al producto, compras insumos de primera calidad, pero no cuidas el costo, corres el riesgo de tener un precio de venta que esté por debajo de este costo y por lo tanto eso que te va a llevar a la pérdida. ¿Para qué se crean estas recetas estándar? Te lo acabo de decir. Para obtener el valor preciso de los platos, controlar el costo unitario de alimentos y asegurar consistencia. ¿Y la consistencia que me va a dar? Que la calidad sea constante. Básicamente eso. La calidad constante. Regreso un día, como rico. Regreso el siguiente día, como muy bien. Regreso el tercer día, como rico. ¿Qué has hecho? Me has fidelizado. Y fidelizarme a mí involucra fidelizar a 100 más. Porque lo que yo voy a hacer ahora es convocar a 100 personas más a indicarles que tu producto es bueno. ¿Y la convocatoria cómo lo hago? Redes sociales. Todo el mundo utiliza redes sociales, pero así como alabo un buen producto, también puedo destruirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué producto es el que yo le ofrezco a mi cliente final. La receta estándar te ayuda a tener consistencia y que tu calidad sea constante. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ya hablamos de muchas ventajas, ¿no? Pero ¿cuáles son las ventajas principales? Procedimiento de compra más eficiente. ¿Y por qué? Porque la receta estándar te va a decir, compra 300 gramos de papa, digamos, para un plato. Y eso quiere decir que si voy a hacer 100 platos, voy a comprar 30 kilos de papa. Entonces me está dando exactamente cuánto es lo que voy a comprar. ¿Qué asegura esto? Que no compres en demasía. Comprar en demasía, ¿qué significa? Que tus productos se puedan malograr, que puedas tener pérdidas, que tus mermas sean muy grandes. Y ojo, estamos hablando de mermas de almacenamiento, más allá de tu merma de producción, que eso es otra cosa. Entonces es importante comprar de manera adecuada. Cálculo adecuado de porciones. Básicamente, no sobra ni falta. Manejo de producción más eficiente, porque en función de la receta estándar y en función de un estudio de productividad podemos saber con cuánta gente es que debo contar. ¿No te pasa, no sientes que estás teniendo mucha gente en cocina? ¿No te ha pasado que dices, tengo 8 personas en cocina, pero con 6 sería suficiente? Si tú estás en esa conclusión, lo que te falta a ti es hacer tu receta estándar, porque en función de eso vas a saber exactamente cuál es el nivel de producción y qué cantidad de personal necesitas. ¿Permite menor supervisión por parte de los administradores? Te acabo de decir eso. Si yo sé que compro 30 kilos de papa para 100 platos, entonces lo que yo voy a hacer es entregarle los 100 kilos de papa a mis trabajadores o a mis colaboradores dentro de cocina y ellos me tienen que hacer los 100 platos de comida. No me pueden decir que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la receta manda que se tiene que hacer. Y recuerda, la receta se respeta. Y la receta hay que hacerla tal cual menciona. Porque si no, deja de ser estándar. Si dice 300 gramos y tú colocas 400, ya dejó de ser estándar. Estandarización son procesos que tienen que respetarse. ¿Para qué? Para que el producto final sea el mismo. Básicamente eso. Ten presente eso siempre. Permite mayor flexibilidad de reemplazo en puestos críticos, por supuesto, porque si tengo la receta estándar y el chef se enferma, el público no tiene que saber por qué el chef o por qué el producto está mal hecho. El cliente final no tendría por qué darse cuenta que el chef no fue a trabajar hoy. ¿Y cómo me doy cuenta yo, cliente? Porque de repente la comida no tiene el mismo sabor. Porque a lo mejor la presentación no es la misma. Pero si yo tuviera la receta estándar, si yo cocinero ahora, tuviera la receta estándar, tuviera los ingredientes que voy a utilizar, tuviera la cantidad que necesito, tuviera la forma de preparación, incluso tuviera la fotografía para saber cómo es la presentación del plato, entonces si yo soy un profesional de cocina, obviamente el producto tiene que salir igual, tiene que ser lo mismo. Y el cliente es quien finalmente y de manera última, o incluso no debería enterarse de que el cocinero faltó. Entonces, por eso es importante este concepto. Permite mayor flexibilidad de reemplazo en puestos críticos. Facilita el control de calidad. Ya hablamos mucho de esto, ¿no? Que me facilita tener un control real en función de la calidad de insumos que le voy a dar. Por supuesto que sí. Entonces fíjense todas las ventajas que tiene la receta estándar. ¿Qué lleva una receta estándar? Porque básicamente una receta estándar, ¿qué es? Es una ficha técnica que lleva ingredientes, que lleva cantidad, que lleva, fíjense, algunos autores dicen que la receta estándar debe llevar ingredientes, cantidad y precio del insumo. Mentira. Debe de llevar ingredientes, cantidad, modo de preparación, temperatura de cocción, o sea, a qué temperatura lo voy a colocar en el horno, a 180, 270 grados, a qué temperatura. ¿No? El horno debe estar previamente calentado, el horno debe estar frío y debo colocar el producto. Entonces, eso me lo dice el procedimiento.
para cuántas porciones estoy creando la receta estándar, qué peso de la porción tiene, es una porción de 200 gramos, de 300 gramos, de 400 gramos, porque de eso va a depender el costo del producto y en función del costo el precio final. ¿Cuáles son los utensilios que debo utilizar? Presentación del plato, que es la fotografía, y cualquier otro elemento necesario para la preparación del plato. Entonces vuelvo a insistir, acá no hay secretitos porque finalmente, y en términos de costos, pues todo tiene que ser medible, ¿no? Todo tiene que ser medible. Ahí me preguntan mucho y me dicen, Héctor, ¿cuándo es que se debe crear una receta estándar? Y esto va a depender mucho de la necesidad que tengas. Fíjate que si tu negocio, tu negocio está en idea, entonces, que sería lo ideal, valga la redundancia, lo principal es que tú tengas la receta estándar. Porque en función a la receta estándar, y insisto nuevamente, y en función a la calidad de insumos que le vas a dar, tú vas a encontrar el costo final. Ese costo final te va a permitir, en función de los planes de rentabilidad que puedas tener, de los planes de ganancia que puedes tener, si de repente quieres ganar un 30% sobre el costo o un 40% sobre el costo, eso va a determinar finalmente tu precio de venta. Ahora bien, ese precio de venta va a determinar si a lo mejor al público que está yendo dirigido, ya tú tienes un mercado meta, tú dices, ese es el mercado que quiero atacar, pero si los precios son muy altos, de repente te estás equivocando en el mercado, no es el sector, o a lo mejor tu negocio ya está instituido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar un poco el costo para que estés al precio promedio de la competencia, porque tampoco puedes estar sobre la competencia o por debajo de la competencia, eso no es muy inteligente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a regular tus precios en función del costo. Y en función del costo, regulo la calidad de los insumos con los que voy a trabajar. Entonces, yo desde el estudio primario de un negocio puedo establecer mi receta, por supuesto, es lo ideal. Héctor, yo ya tengo la empresa, no hice recetas estándar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo crear la receta estándar? La respuesta es sí. Tienes que crear la receta estándar. ¿Y en función de qué debo crear la receta estándar? En función de la cantidad, vuelvo a insistir, la cantidad de ingredientes con los que voy a trabajar. Y lo puedo crear en pleno proceso. Por supuesto, que es más complejo, que va a ser más trabajoso, eso sí. Va a demandar mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una cantidad de trabajadores que están acostumbrados a trabajar a una determinada forma, ¿no? Entonces hay que cambiar todo eso, o sea, hay que reeducar al empleado para que la receta estándar tome valor. Pero que se puede, se puede. Entonces con esto quiero despedirme de ustedes, deseándoles muchos éxitos en su negocio, deseándoles los mejores parabienes para su negocio y por favor les pido que nos sigan. Este es nuestra página web, aumentatumargen.com, y esta plataforma te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vamos a seguir haciendo más videos para que puedan ser los tips necesarios para el éxito de tu negocio.